Les voy a pedir que me escuchen y que no me hagan ninguna pregunta. ¿Está claro? El presidente me vino a buscar y me gustó, me transmitió un proyecto que es muy lindo para mí y para Racing y me gustó mucho, por eso estoy acá. Ojalá podamos estar juntos 5 o 6 años. Eso es lo que espero yo y espera el presidente. Desde que yo llegué acá, blanquiceleste, me prometió un proyecto. No cumplió nada. Yo no lloro, pero a Racing nadie le toca el culo. Mientras yo sea el presidente de Racing, nadie le va a tocar el culo a Racing. Que quede claro. Vamos a seguir pidiendo que Tomaso dé un paso al costado. El club no se sabe si está pagando la cuota, no sabe nada. El único sabe que es un empresario que está bien, piensa en su bolsillo nada más, pero no piensa en Racing. El 7 de julio de 2008 se firmó la salida de Blanquiceleste. La gerenciadora tenía varios pedidos de quiebra por parte de exentrenadores de Racing, como lo fue Mostaza Merlo, Gustavo Costas, exjugadores del club también. En 2017 Fernando de Tomaso fue condenado por las irregularidades en las ventas de varios jugadores. Pero curiosamente Fernando Marín ni siquiera fue enjuiciado. De hecho formó parte del gobierno de Mauricio Macri. Pero Marín ocupaba el cargo de presidente, el de Blanquiceleste, en el momento que, por ejemplo, se realiza la venta, también con irregularidades, de Mariano González. ¿No es igual de responsable? El predio Tita Matiusi fue un lugar de lucha en contra del gerenciamiento y el 9 de julio pasado se cumplieron 20 años de la inauguración de la Cancha 1, un lugar de donde surgieron muchos jugadores que nos dieron muchísimas alegrías. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Política Racing TV, desde casa. En los últimos días se oyeron diferentes voces de los protagonistas de la política del club. Por eso vamos a escucharlos en este informe semanal de Política Racing TV. El Chanchi Esteves brindó una entrevista donde tiró munición gruesa a la actual dirigencia. Hay cosas que comparto y otras que no. No dejo de reconocer las cosas buenas, pero hay otras que me joden un poco. Por ejemplo, no darle lugar a mucha gente que se deslomó por el club, vivió muchas carencias y le dio logros importantísimos. A veces parece que Racing empezó con esta dirigencia, y la verdad es que Racing tiene mucha historia y hay que darle valor a la gente que la luchó y es parte de ella. Y agregó, muchos de los que están ahora en el club se llenan la boca hablando de Racing, y en las malas no aparecían. A mí no me vengan a decir que Racing es esto o lo otro, porque lo viví y no los vi ahí. Después, claro, reconozco las cosas buenas y está muy bien, pero hay cosas para mejorar.
Esperemos que Racing siga por el buen camino. Luis Guillermón, integrante de la agrupación La Cadé, pasó por los micrófonos de Esperanza Racinguista. Habló sobre las posibilidades de realizar las elecciones este año. Acá, por ejemplo, las autoridades, estoy hablando en general, ¿no? En la Inspección de Personas Jurídicas de la Ciudad de Buenos Aires, para darles un ejemplo, prorrogó todos los mandatos a las sociedades y asociaciones civiles que vencían los mandatos. Supongamos que, digamos, se tendría que haber hecho una asamblea durante todo este tiempo para renovar las autoridades y, bueno, siguen vigentes las autoridades previas a la cuarentena. Si este criterio prevalece, quiere decir que se prorrogarían los mandatos, las comisiones directivas y los asambleístas hasta que se pudieran hacer las elecciones. Porque acá hay otro problema, aunque se levante la cuarentena, la situación, no sé cómo se va a convocar a una elección donde va a haber 20.000 socios que se van a juntar en un determinado momento, en una fecha determinada, a votar. Ahí no sé si las autoridades sanitarias van a autorizar un evento de esa naturaleza. Claro. Por lo tanto, hoy también estaría en duda, si no se puede ir a la cancha, tampoco se va a poder ir a hacer las elecciones, ¿no? Al estar así en una situación especial, no, digamos, todavía no hay posibilidades de que, obviamente, de presentar ninguna lista, no están los plazos. ¿Cómo veo el panorama? Y yo creo que el oficialismo obviamente se va a presentar, no sé si será Blanco o será otra persona, pero todo indicaría que desde mi posición, desde nosotros, pensamos de que Blanco va a intentar la reelección. Pero eso es una opinión personal mía que no está avalada con nada, pero yo supongo que el oficialismo va a presentar su lista y con Blanco de candidato. Andrea Maldonado, de Académicas en McFood, participó de un Insta Live con visitas al cilindro, donde hablaron del protocolo de género. Bueno, nosotros tenemos la autorización del club para integrar McFood y desde McFood estamos intentando lograr un espacio que lo estaríamos peleando desde afuera con todo lo que hace a género, diversidad, derechos humanos. Lo que estamos pidiendo justamente es eso, que se cree un departamento, que no sería únicamente un departamento por el tema de la violencia, sino que sería algo más integral, algo que abarque todo lo que es género, diversidad y justamente derechos humanos. En diciembre... Andrea, ¿ustedes quién es el responsable de ustedes en comisión directiva? ¿Tienen alguna persona que lo... Chodini. Sí, Alfredo. Todas las cosas que nosotros hacemos dentro del club, las hacemos con la ayuda de él y con el apoyo de él. Además, aprovecharon para tirarle algunos palitos a un integrante de la comisión directiva. Leí un Twitter de un reportaje, creo que le hicieron a Cunio Libarona. Yo lo vi en un Twitter, no escuché ni vi que hicieron una nota. Y él decía que no hacía falta un área específica para tratar ciertos temas, como es el caso de la violencia, porque para eso está el estatuto. Pero Cunio Libarona es especialista en este tipo de cosas. Déjalo así. Patricio Rothman, encargado del área de infraestructura en comisión directiva, estuvo en Identidad Racinguista y charló sobre las reformas que piensan en su área. Creo que en cada gestión va a haber que acomodarse y amacarse a la realidad del momento. Me parece que Racing ha tenido la corriente de que cuando, por lo menos la mirada que ha tenido Víctor Blanco y que la ha transmitido a la comisión directiva es, más allá que tenemos algunos números básicos aprobados en un presupuesto y que tenemos que ejecutar el presupuesto aprobado, cuando aparece la oportunidad de tener algún ingreso extraordinario, la oportunidad de vender algún jugador bien, creo que es buen momento para que aceleremos, metamos la manija en el acelerador, como si fuera la lancha que querés salir más rápido,
y ese es el momento de arrancar. Realmente a mí haberme sumado al equipo de trabajo que viene elaborando en el predio Tita Matiusi, en nuestro querido centro deportivo de la calle Pitágoras, que es un logro tremendo histórico de Racing. Pero en esta gestión, haber terminado, que esperemos terminar este año, con 2 canchas nuevas, todo sistema de riego, entrada nueva y estacionamiento nuevo, y te digo que la verdad va a ser un orgullo para todos los socios. Yo soy un socio más, que me tocó esta vez estar en el lugar que el día de mañana le puede tocar a tu padre, a mí o a cualquiera estar en un rol directivo, pero desde el punto de vista de socio e hincha, desde que uno nació, estar con esto, la satisfacción de ver que Racing se va haciendo cada vez más grande, es un placer enorme. Fabián Puliese, presidente de la agrupación 25 de marzo y asambleísta por la minoría, participó en Universo Académico. Se refirió al rol que debe tomar la oposición de cara a la realización de las próximas elecciones. Yo creo que la visión que tenemos que tener es que tenemos que ser lo más prolijo posible. Creo yo que no puede haber elecciones ahora a fin de año, ¿sí? Pero simplemente porque no van a estar dadas las condiciones, no hay tiempos formales para armarlo, para poder armar la comisión electoral, que tiene que ser en octubre. En septiembre se tiene que abrir el registro, más allá de la conformación y la adecuación de las agrupaciones, más allá de eso, ¿sí? Y tenemos que empezar a pensar y ver con qué propuesta, desde las distintas posiciones de los actores políticos de la institución, que creo que en esto, más allá de oficialismo y oposición oficial, tienen que intervenir todas las patas políticas de la institución, ¿no? Como en el programa pasado te trajimos el informe del Departamento de Cultura, en este programa vamos a ver cómo se desarrolló el Departamento de Filiales desde 2008 hasta la actualidad. Vamos a verlo. En esta segunda parte del informe de las áreas del club desde la vuelta de la democracia, le toca el turno al área de filiales. Durante el gobierno de Rodolfo Molina no hubo un encargado en comisión directiva en el departamento de filiales. Había un empleado, Matías Avilés, que se encargaba del manejo del área y respondía al secretario general Pepe Malbrán. Dentro del organigrama del club que nosotros hicimos cuando llegamos al club, nosotros pusimos de encargado a Matías Avilés, que hoy sigue estando en el club, ahora en compra ya de hace mucho tiempo. Matías organizó todo ese departamento conjuntamente con Hernán Felipetti, que era el gerente general en los primeros 8 meses de gestión, 8 o 9 meses de gestión. Y te cuento que, bueno, con él colaboraba, que lo habíamos heredado de la época de Blanquiceleste y del gerenciamiento, estaban Oscar Martín, estaba el Bocha Maschio y el Chango Cárdenas, y que eran empleados y que también colaboraban yendo sobre todo a las filiales, ¿no? Matías hizo un trabajo brillante. Vos pensás que cuando nosotros llegamos había menos de 200 socios adherentes y lo dejamos casi con 4.000 socios adherentes. Había 14 filiales activas y la dejamos con 67 filiales activas funcionando de acuerdo a los requisitos que las filiales tenían que tener, y casi 100 eran en total, con las que estaban en vías de reconocerse o las que todavía les faltaba algún requisito para cumplir. Se les asignó un lugar en el estadio, se canjeaban las entradas, se cobraban las cuotas. En ese momento no había la informática que hay hoy en día, entonces había referentes en cada filial del interior que se encargaba del cobro de las cuotas y las rendían. Se crearon filiales en el exterior, una que ya no está más activa, que es la de Perú, creo. Como en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos, y la única filial del exterior cuando nosotros llegamos que funcionaba era la filial España. Bueno, lo que te decía, dentro de ese organigrama se le rendía cuenta siempre a la gerencia general, que en un primer momento estaba de la mano de Hernán Felipetti y después de Rubén Bondoni. Y la verdad que se hizo dentro de las limitaciones que teníamos en cuanto a presupuesto para asignarle a filiales recursos.
se hizo un muy buen laburo y se generaron un montón de socios y de filiales nuevas. Durante el gobierno de Gastón Coborno, quien tomó el lugar de Avilés fue Sebastián Acosta, y siguió sin haber un responsable en comisión directiva. Al asumir Víctor Blanco, en el 2014 se dividieron los roles en la comisión directiva y el departamento de filiales recayó en Santiago Quintana, por ese entonces haciendo sus primeras armas como dirigente del club. Sociólogo, ligado al gobierno nacional por esos años y actualmente director general de regiones de IOMA. Tras el triunfo de las elecciones presidenciales de Víctor Blanco en el 2014 y mi incorporación como vocal en la comisión directiva, me propuso hacerme cargo del departamento de filiales. Lo primero que hicimos fue otorgarle un espacio físico en el estadio, una oficina especial para la atención a los miembros de las filiales. Considerábamos que teníamos que hacer un reordenamiento administrativo, con lo que hicimos un reempadronamiento, en donde les pedíamos ciertos requisitos mínimos de cantidad de socios que acrediten domicilio en la ciudad donde ejercen la representación de Racing y de la institución. Ese resultado dio una baja del 42% de las filiales anteriormente existentes, por lo tanto nos pusimos a trabajar dándole funciones, misiones y objetivos a las filiales, en donde les pedimos que también generen proyectos solidarios y sociales y culturales en cada una de las ciudades en donde las filiales se encontraban. A partir de ahí, de ese orden, hicimos un nuevo reglamento en donde se dejaban bien en claro cuáles eran las cuestiones que tenían que hacer las filiales. Creamos un newsletter y un micrositio en la página web para darle mayor importancia a las filiales de Racing. Generamos un sistema de premiación en donde buscábamos motivación de las filiales para con Racing. Entonces, a la medida de que las filiales generaban nuevos socios y nuevos abonos, le dábamos ciertos premios a aquellas que generaban este tipo de cuestiones. Generamos una credencial de acceso también, en donde podían ingresar al estadio. Hicimos fiestas regionales, la primera de ellas en la sede de Villa del Parque, luego hicimos una también en Santa Fe. Hicimos una gestión en donde Diego Milito en uno de los partidos jugó con los logos de las filiales en su número 22, lo que generó un gran sentido de pertenencia. Nada, en fin, lo que quisimos hacer fue otorgarle una mayor importancia a las filiales, en donde el club le otorgaba ciertas cuestiones, pero también se les requería a las filiales que apoyen el crecimiento de la institución que estábamos generando en aquellos años, ¿no? En la actualidad, el área de filiales está en manos del vicepresidente Alfredo Chiodini. Lo primero que quería destacar en nombre de Racing Club es a todas las filiales, que la verdad que en este momento que vive el país, en este contexto de pandemia que estamos viviendo todos, se pusieron a disposición de la sociedad y haciendo ollas populares, colaborando con todo lo que se necesita. Y en nombre de Racing queríamos agradecer porque están dejando a nuestra institución en lo más alto. Y después, ya yéndonos a filiales, hay un hecho histórico que creo que no hay que dejar pasar en esta gestión, que es la inclusión en el estatuto del departamento de filiales, que ya va a tener vida activa dentro de la institución cuando el estatuto entre en vigencia. Pero bueno, después también tenemos un montón de acciones más que fuimos desarrollando, como canales exclusivos de atención, prioridad en la compra de entrada de tickets a comedores que apadrinan para que vengan un día de partido al cilindro, oficina abierta para la atención los días de partido, presencia en todos los aniversarios con un kit de ropa, con camiseta oficial. Bueno, después aparte estamos trabajando el desarrollo de la morosidad a los socios de filiales, las recompensas en acciones sociales que van teniendo, como hablábamos antes, visitas guiadas. Durante todos los mandatos, Roberto Maslat fue un activo colaborador del área. Lo hacía en forma totalmente ad honorem, en muchos casos poniendo plata de su bolsillo, iba a todas las filiales también. Y bueno, hay que mencionarlo porque la verdad que Roberto es un baluarte del club. La verdad, un trabajador incansable. Desde el 2009 en el departamento de filiales, ya 11 años desde que se instauró la democracia en Racing y
y nada, poniéndole en cada evento mucha pasión y mucha contracción al trabajo. Para él, la verdad que desde Racing un agradecimiento. Nacido el 12 de febrero de 1976 en Capital Federal. Fue uno de los fundadores del predio Tita Matiusi, integró el gobierno de Rodolfo Molina y fundó la agrupación Racing Cambia. Después de varios años alejado de la política del club, en 2019 se sumó a la agrupación Racing Club, conducida por Daniel García. Con nosotros, Sebastián Bonino. Seba, ¿cómo estás? Bienvenido a Política Racing. Gracias, ¿cómo estás? Bien, todo bien, acá tranquilo, en casa. ¿Cómo la viene pasando esta cuarentena? ¿Cómo estás? No, yo bien, la verdad que estoy bastante ocupado con mi trabajo, así que lleno bastante las horas a nivel de laburo y después hago temas que siempre tengo pendiente porque me la paso viajando mucho. Al trabajo de forma diaria viajo mucho, así que estoy disfrutando mucho de la casa. Bueno, una pausa entonces, en tu casa. Sí. Una semana en que se conmemoraron cosas bastante importantes para Racing y para los inicios del predio que fuiste parte, justamente. ¿Cómo llegaste a participar de eso, de ese día a día, de esa ayuda, de esa colaboración diaria con los inicios del predio? ¿De dónde venías? Mirá, yo trabajaba en una farmacia y estudiaba la carrera para contador público, ¿no? Y la verdad que participaba mucho de todas las marchas, de todas las iniciativas que había, diferentes iniciativas por todos lados. Y uno buscaba el lugar, ¿viste? No era tan fácil tampoco. Y Luis Otero es uno de los primeros que me contacta, que nos conocimos en la farmacia que yo trabajaba. Y me dice Luis que si me sumaba a lo que era el fideicomiso Racing Vive, que era un fideicomiso, supuestamente iba a generar unos ingresos, iba a buscar unos ingresos, unas donaciones, es decir, un fideicomiso para preservar esos bienes, ese capital, y destinarlo para el pago de la quiebra. Era una de las salidas, una alternativa. Estaban los notables de Racing, ¿no? Pero bueno, Luis, la verdad que me convocó y fue en paralelo cuando ya empezamos con el tema del predio. Entonces, como veía que también estamos con este tema, con esa iniciativa, y también conociéndolo a Marcelo, no personalmente, sino que uno lo veía en la tribuna, me generaba una confianza que la verdad que dije, bueno, me parece que es por acá. Y después me entusiasmé, ya el primer día me comió la cabeza. ¿Y quiénes estaban en ese momento, en esos primeros días? Así, en la misma situación que vos. ¿Quiénes estaban? Sí. No, estaba Luis Otero, Marcelo Stone, la familia Gasparini, que eran terribles todos los días, Daniela D'Adamo, que era fotógrafa de Racing, muy conocida, muy intensa. Daniela, te asomabas un poquito y te ponía un plumero, un rodillo, lo que sea, y te ponía a limpiar, a hacer algo, ¿viste? Así que era Daniela, Liliana Martínez, era un grupo muy diverso, de gente que de todo ámbito, de diferente idiosincrasia, la verdad que era muy particular. Entonces nos hicimos, y creo que todos estábamos en la misma, ¿eh? No es que era un grupo que bajó y descendió con 50 personas y trabajó, se generó ahí ese grupo. Estaba Leo Carrillo. Claro, nos conocimos ahí. Lo gracioso que fue que me acerque, lo primero que me hacen hacer es un camino de ladrillos en el medio del barro, un frío a morir. Bueno, en el predio siempre suele hacer más frío y haber más viento que en cualquier otro lado. Terrible. Ya te vas caminando por Spur y es un microclima. Pero ahí hice un camino de ladrillos y terminó siendo una cosa asquerosa, que lo veía y estaba con Leonardo Strasnoy, que es abogado. Digo, Leo, yo esto no sé. Digo, yo tampoco, yo soy abogado. Me dice, yo no entendía nada. De ahí te ibas conociendo. Y la verdad que era re ameno. Después terminábamos tomando unos mates, charlando, pero el lugar era imposible, era muy difícil de creer que se podía lograr hacer algo ahí. ¿Y ahí comenzaste a hacer cosas que en tu vida quizá te imaginabas? No, jamás.
no te cambiaban una lamparita, nada en casa, así que para mí aprender lo que era la pala, estaba Roberto Causillas, que era era todo para nosotros ahí, porque estaba permanentemente atrás de cada detalle, te daba las tareas, pero hábilmente Marcelo me pidió que me haga cargo de toda la administración, que eso lo estaba superando porque él prefería estar hablando con la gente y todo, y yo captaba lo que eran las donaciones, los teléfonos, la base de datos, la administración misma de los papeles del predio, ¿no? Te ocupabas de eso, justamente. Estaban trabajando en equipo. Pero hacías todo, ¿no? Terminabas de hacer eso y ir a regar la cancha. Pasando los años y te pasabas haciendo de todo un poco. No había una tarea. De esos inicios pasaron 20 años. ¿Vos sentís que en la actualidad se reconoce ese trabajo a las personas que estuvieron desde cero y sin ningún tipo de interés, más que el club crezca? Mirá, yo creo, por mi parte, siento que no se reconoce, pero yo soy muy de ir para adelante, no me importa, y yo creo que para mí, después del campeonato, de verlo a Licha arriba del micro, festejando el título, para mí es una etapa cerrada. Mi satisfacción fue esa. Pero hay mucha gente que la verdad que le puso mucho, que no está mal ser reconocido por el club. No estoy hablando ni de temas monetarios ni nada, es a veces un mimo, porque es gente que dejaba todo, era de lunes a viernes en algunos casos, otros los fines de semana enteros, que era de las 7 de la mañana hasta las 7, 8, terminamos limpiando los baños nosotros. Bueno, si vamos al caso de a Racing lo hace grande su gente, son parte de la historia del club, que es una historia reciente, pero Racing tiene una historia y un pasado cercano en el que pasó momentos jodidos, me parece. Y claro, uno ve los videos de ahora, de estos días, y ve o escucha el relato nuestro, es light, pero no era tan light. Tenías personas como le pasaba a Marcelo Stone, que era amenazado en la tribuna. No era un escenario tan fácil ir. Era un tema complicado. Los ex dirigentes seguían teniendo cierto interés adentro de Racing, porque para cuidar también la plata que pusieron ellos. Asumo que será por eso que la LIN no soltaba, ¿no? Pero y encima en ese escenario, que vos estabas enfocado en una pelea para demostrar lo que querías, que la misma gente de Racing legitime lo que estabas haciendo. Porque cuando uno crea la mutual, enseguida empezaron a matarnos. Hacen una mutual. Mirá, no son de Racing, esta gente no es de Racing, hace esto con esta intención. Y había que estar explicando, y era un desgaste explicar todo, por qué era la mutual, que era para preservar de la masa de los acreedores. Todo lo que hagamos, se lo piden, se lo lleva un acreedor. No sé, compramos una maquinaria, viene y se lo lleva a la quiebra, si queda nombre de Racing. Y Racing no se quería hacer cargo de nada tampoco. El síndico dijo, generan ustedes, yo ayudo con un albañil, que después nos hizo juicio laboral a nosotros, imagínate. Ayudo con semillas, y cuando ibas a buscar la plata de la semilla, se pasó alguien antes y se llevó la plata. No te voy a decir quién, pero pasaba. Entonces era muy difícil contra todo eso. Y en ese desgaste vino Marín por arriba y se quedó con el club. Otro más que era un foco para seguir discutiéndolo, porque también no te legitimaba, no consideraba que éramos una banda de forajidos, dicho por él. Pero bueno, volviendo a la pregunta anterior que me quedó pendiente, vos me decías el reconocimiento. Por abajo me canso de escuchar reconocimiento de todos los miembros de la comisión directiva. Me llevo muy bien con la gran mayoría y no lo que hicieron ustedes. Algún día se lo tenemos que agradecer, ¿viste? Pero es muy difícil. No es tan difícil, digamos. Pero bueno, difícil es llevar a Marín un partido de homenaje, que es una persona que no podría entrar al club, ¿no? Ahí no fue difícil, de cierto modo. Difícil somos nosotros, pero es entendible. Son las leyes del juego. De cierto modo, uno opaca, como decís, en ese escenario del año 2000, con los recursos que teníamos, hacía esto, termina opacando siempre eso, y es parte del juego, ¿no? Uno lo entiende por ese lado. ¿En algún momento pensaste que no iban a llegar a nada con el predio?
¿O siempre tuviste esa esperanza de que sea una semilla que crezca y hoy en día esté donde está? Yo me habían preguntado algo parecido, y la verdad es que uno, cuando inicia el tema, se empieza a entusiasmar, y creo que el gran golpe de efecto fue la inauguración, por eso tanto que hacemos hincapié en el 9 de julio. Cuando se inaugura la cancha 1, lo vimos que fue realidad. Ahí es un tangible, ¿viste? Lo ves que hay una cancha, no era una idea, estaba plasmado eso. Digamos, el ir durante un año y pico, un año y medio más o menos, de que se empezó con toda la movida a la inauguración de la cancha, cuando vos ya la tenés, es el golpe de efecto que la gente decía, mirá, ya pueden jugar las inferiores, ya empezaron a jugar las infantiles. López Caballero trajo a entrenar la primera una fecha, y ahí es donde vos ya te la empezás a creer. Claro. Después de ahí fue todo planificación, y sí, uno lo tiene en la cabeza, una cosa fuera del predio, pero que lo hicimos, un empuje que surgió de la Mutual. En el año 2002 se acercan los padres de la escuela de Racing, del jardín, diciéndonos, ¿por qué no hacen la escuela? Como si fuera fácil, ¿no? ¿Cómo no hacen la escuela de Racing? Y ahí empezamos a hacer trámites, hablamos con Racing 2000, que tenía el uso de la sede, y uno planificó, de cierto modo estás planificando. Y nosotros decíamos, vos sabés que sería buenísimo, porque vos salís a Avellaneda, en la semana voy al banco, hago esto, hago lo otro, y veo todo remera independiente de la escuela de los chicos. Claro. Y dije, hay que copar las calles de Avellaneda en la semana también, ¿viste? Eran las cosas que pensábamos. Pero esa planificación y esa locura te hace que vos tengas un proyecto. Encauce todo lo que venga y lo uses para eso, ¿viste? Y la verdad que ahí fue Fabián Mangareto, Luis Otero, los grandes. Con Adrián Ruggeri nos pasamos un fin de semana poniendo las varillas, sacando los vidrios, poniendo plástico, y ahí empezó el primer grado de la escuela. En el segundo piso de la sede, con un convenio que firmamos y hicimos Racing 2000. Y todo eso empezó porque se pusieron a iniciar un predio para las inferiores, porque si no, quizá desde cero una escuela, ¿quién te lo hubiera pensado? Y ahí te das cuenta que no era solo un predio para inferiores, terminó siendo una creación de conciencia de club, de cierto modo. No solo quedó circunscripto a lo deportivo y al futbolístico, que fue eso, porque en lo económico lo levantó a Racing, pero en lo institucional hay una cota muy grande con la participación de la escuela, con las iniciativas, y terminamos siendo un actor de Racing. Mirá, cuando Racing cumple 100 años, el club hace un brindis. Esto es increíble, ¿no? Creo que muy pocas veces lo conté. Año 2003 hace un brindis, entonces llama a todas las partes de Racing. Irma Bossoni era la persona que estaba a cargo de Racing Club de Asociación Civil, vino alguien del órgano fiduciario, Paco Rivas, que era el gerente de fútbol por el lado del blanquiceleste, y yo por el lado de la Mutual. Eso era Racing nada más. Yo decía, esto es increíble. Brindamos, creo que nos miramos los ojos, chao, suerte, y me fui. Sí, la gente que era incompatible con Racing era incompatible, salvo Irma y la gente de Villa del Parque, creo que había ido alguien. Salvo eso, no había, Racing no tenía estructura, Racing no tenía gente. Claro. Hace unos días te vimos en un video con los ojos un poco húmedos, porque estuviste hablando con Marcelo, con Luis Otero y la familia del Peti Domínguez. Contanos, ¿qué es lo que pasó ahí? No, mira, en el año 2000, el 9 de julio, hace 20 años, cerramos el evento del predio, cierra Marcelo entregando una llave simbólica al Peti Domínguez. Porque la verdad que el Peti, más allá de que también Costas y Quiroz colaboraron mucho, él se involucró un montón con la iniciativa del predio, a niveles de que organizaba los entrenamientos de los chicos de la cuarta levantando piedras, una cosa ingeniosa, ¿no? En el mismo predio, muchos de los jugadores creo que lo cuentan, los jugadores lo cuentan también. Se va a acordar, yo me acuerdo mucho de Norfolk, que creo que jugó un partido solo en primera. Y el Peti se involucró de una forma terrible y la verdad que tenía ese compromiso diario, estando dentro del club. Cuando viene Blanquiceleste lo desvincula el Peti Domínguez. Y el Peti Domínguez inclusive se va a trabajar a Lanús
en Lanús sale campeón con una categoría y le hicimos una carta reconociéndole eso, como que siempre tuvimos contacto con el Peti. Y cuando elige la cancha y él elige el predio Tita, digamos, la final de ese año se jugó, viste que en inferiores se elige una cancha neutral, el Peti Domínguez pidió que sea el predio Tita, para nosotros era un orgullo que el predio Tita en sus inicios ya sea sede de una final de un partido inferior. Eso fue por pedido del Peti. Y bueno, ante el fallecimiento del Peti, la familia quiso trasladarle esa llave simbólica a Marcelo, que de cierto modo aúna todo el esfuerzo de todos nosotros. Como decía Marcelo en el video, él lo partiría en muchos pedazos, pero creo que él termina representando o fue el puntapié inicial para que todos nosotros después, en esa creación de conciencia, sigamos con esa idea de club, ¿no? Y ahí está el vínculo también, con el Peti Domínguez estaba el vínculo de ustedes como club y él en lo deportivo y en las raíces del fútbol, hablando de inferiores. Exactamente, porque el Peti fue técnico de la cuarta y era como un símil coordinador. Te estoy hablando en un momento de desfasaje total del club, donde Costas y el Bocha Maschi eran los técnicos de la primera, y luego cuando volvió la democracia en Racing, en el 2008, fin del 2008 en la casa de Molina, digo, el que tiene que volver en inferior es el Peti Domínguez, no hay vuelta que darle. Y lo volvimos a incorporar al club y la verdad que fue grato, al menos para mí, poder ver que vuelva a su casa, ¿no? No es menor. Y después, el otro en la lista era Gomis también, que estaba con contrato en Huracán y después vino a Racing. Vos ahí me estabas hablando ya de que ya en el gobierno de Molina vos, lo involucraron al Peti nuevamente. ¿Cuándo empezaste vos en política después de todo esto del predio? ¿En qué momento te involucraste para formar parte de lo que fue la gestión de Molina? Mirá, en el 2000 nosotros activamente nos manifestamos mucho en contra de Blanquiceleste. Yo participé desde la Mutual, desde el predio, éramos un actor bastante jorobado para Blanquiceleste porque exigíamos contrato, firmamos unos 33 puntos ahí para exigirle al gerenciador que contestara qué hacía con los bienes de Racing. Bueno, fue bastante activo. Pero ahí Sebastián Acosta un día me dice, está muy bien lo que haces, esto que protestás, esto, lo otro, pero mirá que cuando se vaya a Blanquiceleste la gente te va a ver a vos. Me dice, ¿estás pensando qué vas a hacer en el club? Eso me lo dijo en el 2005. En el córner de la cancha de Racing, en el córner que sale Racing ahí. Y me quedé mirando y dije, tiene razón, me quedé pensando. Te quedó, esa frase te quedó presente el momento exacto. Me quedó porque uno era la cara por un montón de gente más, ¿no? Estaba la gente de Sancat, estaba la gente de la mesa de clase, Hugo Las Madrid con la Cerrada, había un montón de gente que en diferentes direcciones apuntábamos a restituir el club. Y lo vi a Nacho Santos, a Ignacio Santos, que ahora actualmente es el coordinador gerente de fútbol de Deportes Amateur de Racing. Y él iba a la facultad conmigo y dije, che, Nacho, nos tenemos que juntar. Nos tenemos que juntar y empezar a buscar gente que piense, que escriba lo que en la Facultad Económica se llamaba el Plan Fénix, que se hizo en el año 2000 para reconstruir la economía del país. Y tenemos que hacer un Plan Fénix de Racing. Tenemos que sentarnos a escribir un Plan Fénix. Y ahí en un departamento que alquilaba John Santelmo de 2 ambientes, que caían los foquitos, era una cosa. Ahí empecé a juntar a toda la gente, de cierto modo a hacer política, ¿no? La gente se asusta a esa palabra. Es más, yo censuraría el programa tuyo, Política Racing. Seguramente. Pero, y ahí nos empezamos a involucrar, sumamos gente, compañeros de la facultad, gente que de cierto modo podía sentarse a escribir algo con alguna idea, con conceptos, todo bajo la misma ala de cómo se restituía el club. Era gracioso porque teníamos un topo adentro de Blanquiceleste y que nos pasaba la información, porque desde afuera, sin conocer, es muy difícil poder
Bueno, ¿cómo es los contratos de jugadores? ¿Vos viste alguna vez contratos o cómo se arma toda la estructura de fútbol profesional? Es muy difícil acceder a eso. Y sobre todo si hay una gerenciadora de por medio. Había una persona que nos pasaba toda la información de cómo se hacían prensa, cómo se hacían esto, lo otro, y nos empezamos a entrevistar con diferentes actores de otros clubes. Yo participé mucho en lo que era el foro del Club Humano de los Socios, que estaba Pablo Batangelo, Zamora, Miguel Vicente, perdón, de Huracán, el arquitecto Pérez, Gámez, de Vélez. Había un montón de gente que esa gente nos iba iluminando en un montón de temas. La verdad que era esa gente la que nos dijo, ¿qué plan Fénix? Pongan las patitas en el barro, hagan política. Esto se transforma con política. Lo que ustedes tienen puede ser un proyecto hermoso, lindo PowerPoint, pero si no se lleva a cabo, no tiene vida. Involucrarse. Y ahí donde nos juntamos con la agrupación de Molina y Podestá y activamente nos metimos en política. Bueno, gana las elecciones justamente Rodolfo Molina. Vos estuviste dentro de ese mandato. ¿Y por qué te fuiste? Y pues soy cascarrabia yo también, pero llegó un año, yo estaba coordinando el plantel profesional, un año entero. La verdad que a mi entender y por lo que hablo con la gente del club, que es el día de hoy que hablo con todo el mundo, muy satisfecho con el trabajo, estábamos muy entusiasmados. Yo soy muy de planificar, de proyectar, de tratar de cambiar las cosas, que creo que era el momento también, y no acompañó, algunas cosas no le acompañaron, y yo la verdad que no me sentí apoyado principalmente bueno, por el presidente y el vicepresidente. En un comienzo sí, pero después no me dieron el apoyo que yo necesitaba para cambiar esas cosas y decidí irme. ¿Y pudiste hablarlo después en algún momento? Sí. Yo con Rodolfo tengo muy buena relación. Con Pablo también, no tengo mala relación, pero yo la verdad que necesitaba el apoyo y ellos me ofrecían que no cambiara las cosas, sino que me ofrecían otra área. Y ese tipo de cosas me ofendían, porque yo no iba por un área, no iba por un lugar, por un puesto, sino para transformar el club. Y la verdad que si bien yo quedé afuera, creo que quedaron muchas semillas de lo que fue ese grupo del 2005, muchas semillas. Hay una capa de gente que tiene el mismo concepto de club que yo y está en diferentes áreas. Y la verdad que creo que, a mi entender, fue gran parte del puntapié de Racing, ¿no? De Cecilia en la pensión, con Tarino, Ignacio Santos, hay un montón de gente. Está Pablo Ruiz, que en su momento se había sumado y se incorporó después en marketing. La verdad que hizo una carrera, sigue haciendo una carrera fantástica. Y la verdad que se logró el objetivo. Bueno, muchos de los que están hoy actualmente en el club estaban con vos cuando vos sos uno de los fundadores de la agrupación Racing Cambia. Y había mucha gente joven en esa agrupación en los inicios. ¿Con quién estabas en el principio de esa creación de una nueva agrupación? No, en Racing Cambia estábamos con Ignacio Santos, se fue sumando mucha gente. Nosotros buscábamos un perfil bastante sectario, si querés verlo así. Tratamos de buscar gente de que se siente a escribir un plan estratégico. No era tanto de volumen de gente, sino de gente que podía aportar algo en diferentes áreas. Y la verdad que se hizo un grupo muy, muy homogéneo. La verdad que mi concepción dije grupo, mi concepción es diferente. No me gusta armar grupos, porque grupos es una persona que le dice al resto lo que tiene que hacer. A mí me gustaba armar equipos, que cada uno desarrolle, que cada uno vaya buscando su lugar y cada uno busque su potencial. Y no, porque el grupo cae el que lidera el grupo y cae todo el grupo. ¿Entendés? Vos fijate que... Pero no es necesario a veces tener ciertos líderes en los equipos, como lo decís vos. No es necesario tener ciertos líderes que lleven hacia un camino o que... Siempre se requiere de ese liderazgo y marcar, y eso te lo legitima, como te puede pasar en un plantel de fútbol, te legitima la titularidad. Un jugador es referente, como le dicen ellos, cuando es titular. Un jugador deja de ser titular y no es más referente. Entonces,
eh, llevar el liderazgo te marca eso, no es ponerse vos adelante, sino tratar de emparejar con toda la gente. Pero bueno, sí, se requiere porque sin eso, cuando hay una frase que dice, cuando el árbol se cae, los monos se dispersan, ¿no? Pasan esas cosas. Y con Racing Cambia se presentaron en el frente de que estaba con la cara de Cunio Libarona, ¿no? Sí. ¿Qué te dejó esa experiencia de formar un frente de Racing Unido con la cara de Cunio Libarona, que en algunas entrevistas lo que había dicho de que se podría haber presentado tranquilamente con Blanco y lo iba a aceptar en ese momento? ¿Qué pasó en esa época cuando uno ve ciertas declaraciones de quien lleva adelante un frente? ¿Qué se piensa de eso? Vos sabés que yo coincidía con Mariano en esto. Éramos muy pocos, creo que Mariano, yo y alguno que otro más consideraba, porque la verdad que yo había participado mucho en la elección que gana Gastón Cogorno y quedé como asambleísta nada más. Y a Blanco lo conozco, lo conocí en la cancha, también Barbie ya tenía mucha actividad política en la elección que gana Molina, ya participaba políticamente y digamos, tenía cierto lo conozco a Adrián Fernández, de su gestión en fútbol, deportes amateur, en fútbol amateur, así que yo soy de unir más que de dividir, yo creo que se podía llegar a ser un frente único, porque la verdad que había actores que se podían potenciar, no lo veía de ir por otro lado. Y la verdad que además estratégicamente, a mí también me gusta jugar la política, yo consideraba que Racing salía campeón y por más campaña que hagamos no íbamos a ganar. Y la verdad que para transformar las cosas tenés que estar adentro. Eso es la realidad. Entonces coincidías con Mariano en ese momento de si había alguna cierta unión. Totalmente. Y hoy compartís el tema de que Cunio esté dentro de la comisión directiva y hay ciertas declaraciones que hacen un poco de ruido. Mira, Mariano me parece una persona muy inteligente. En ese momento cuando evaluamos con la gente de la agrupación, a mí me costaba mucho, porque imagínate que ideológicamente estoy muy alejado de Mariano en otros ámbitos fuera de Racing. Sí. Pero lo veía una figura importante, una figura de... Vos tenés que buscar... hay gente, todo el mundo se cree que puede ser presidente de Racing. La realidad es esa. Todos se creen o Tita Matiusi o se creen presidente de Racing. Y la verdad es que hay que saber sentarse en diferentes mesas, en diferentes ámbitos, jugar a la política nacional, no es fácil. Y en eso tengo una gran admiración con lo que hace Víctor Blanco. Y no tampoco tengo problema en decirlo, porque la verdad que para mí se maneja, aprendió las nimiedades que hay en Racing, las pasó por arriba y construye, inclusive abre el juego a todas las personas que tienen ganas de participar. Y mirá, yo creo que Mariano esa figura la tenía también. La tenía. Y no iba a ser fácil esto, porque después la ideología o la idiosincrasia del club en algún momento se iba a ver. Pero también la conformación de la comisión directiva de ese momento, muy pocas veces vi que alguien logre lo que logró Mariano también, de juntar 6 agrupaciones y que las 6 agrupaciones, y mirá que conozco Racing hace muchos años, que 6 agrupaciones se sienten en la misma mesa y convivan. Eso para mí era una cosa imposible. Y se presenta en elecciones, ¿no? Porque después estuvo en la última elección Crecimiento Racinguista que no se terminó presentando. Exacto, eran 6 agrupaciones que la verdad que convivíamos, fuimos un fin de semana a un retiro, charlábamos, debatíamos entre todos. Eso para mí era fantástico, no te lo puedo negar porque para mí Racing tiene una historia muy difícil de unir a la gente. No es menor este tema. Y me voy para atrás, perdóname, pero me voy para atrás a la época de la quiebra. El juez Gorostegui dice, bueno,
a varios referentes de Racing, le dice, júntense y armen un trinomio, 3 personas. Contador, abogado para la ley de fideicomiso, para cubrir los puestos de ley de fideicomiso. Y un experto deportivo. Nos matamos todos. En Leales y Pampeanos, reuniones, no sé en qué otro lugar más fuimos. Y que no, que el contador es este, que el abogado es este. Nunca pudimos conseguir 3 personas para que sean ese miembro. En ese interín vino Marín y puso 3 muñecos ahí que pobrecito no entendía qué hacían en Racing, ¿no? Pero bueno. Así fundamental fue, entonces para que no se metan los de afuera, esa unión. Totalmente. Fíjate lo que pasó con el gerenciamiento. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te fuiste de la agrupación Racing Cambia, que ese momento conformaba el frente de Racing Unido? Y creo que con la pregunta anterior yo tenía esa postura, la trasladé al resto de los integrantes de la agrupación, de que yo tenía esa postura de que teníamos que ir juntos con Blanco, tenía esa postura y ellos no. Entonces, en un momento veo que ya no tenía la ascendencia que tenía o que consideraba que yo tenía, ¿no? Y la verdad que ahí me encontré como dije, bueno, evidentemente tienen otro ideario, tienen otro concepto. Yo me gusta jugar a la política y yo iba por ese lado. Y tenía ganas de seguir colaborando porque la verdad también ya hay un desgaste, es muy grande el desgaste que tenés permanentemente. Habían ya pasado 3 elecciones, 2 habíamos ganado y esa que habíamos perdido ya era bastante. Y la verdad que mi propuesta era que rotar los puestos, que venga otro, que empiecen a meter las patitas en el barro, que no es tan fácil. Y en un momento vi situaciones que me incomodaron y decidí no pelearla porque no quería armar esos bandos como se producen en Racing, entonces preferí irme solo. Que sigan ellos, que sigan caminando y aprendiendo de Racing, que no es fácil. ¿Y actualmente sentís que siguen teniendo ciertos ideales que vos pregonabas una vez que te fuiste o en la actualidad de esa agrupación o lo ves por otro camino? Cada uno tiene su estilo, ¿viste? Lo recordaba el otro día con Marcelo Stone del predio y él tenía un estilo con las personas y yo era totalmente diferente. Entonces, las personas terminan marcando, lo que decías antes del liderazgo, lo terminan marcando de alguna forma, lo llevan para la presencia de cada uno. No, para mí, la agrupación es gente de bien, la verdad que no coincido con un montón de cosas, pero cada uno tiene que seguir haciendo su camino, su vida. Racing es para aprender. Uno nunca sabe, quizás en un año siguiente nos seguimos viendo y bárbaro, pero bueno, cada uno elige ese camino. Seba, vamos a ver un informe que preparó Facu Sarabia y enseguida continuamos charlando un ratito, ¿sí? Dale, la rompe Facu, la rompe. El pasado 9 de julio se cumplieron 20 años de la inauguración de la cancha número 1 del predio Tita. De allí no solo surgieron jugadores que nos dieron y dan alegrías, sino que también surgió una camada de dirigentes que dejó y sigue dejando su huella en la política del club. El 9 de julio del año 2000, hace 20 años, se inauguraba la cancha número 1 del predio Tita Matiusi, cuna de jugadores que años después le dieron y siguen dando alegrías al pueblo racinguista. Fundado por un grupo de hinchas que bajaron de la tribuna y se pusieron al hombro la tarea de crear un lugar para que entrenen las inferiores, no solo fue cuna de jugadores, sino también cuna de políticos que luego tendrían un rol activo en el día a día del club. Si bien algunos venían militando políticamente hace varios años, otros tantos comenzaron su actividad política luego de pasar por el predio Tita. Marcelo Bedbecé, Sebastián Bonino, Roberto Maslat, Pablo Podestá, Daniel Igunet, Leonardo Strachnoy, Oscar Crivari, Leandro Rodríguez Evia, Fabián Mangareto, Rodrigo Gasparini, Hugo Lamadrid y Sebastián Chino Acosta son algunos de los nombres que pasaron por aquellos primeros años del predio. Marcelo Bedbecé, o más conocido como Marcelo Stone, fue fundador de los Racing Stones.
integró como muchos otros la agrupación 4 de noviembre y fue un ferviente opositor a Daniel Lalín primero y posteriormente a Fernando Marín. Ningún gobierno hasta cuando fueron los democráticos fueron buenos, ni Otero, ni Lalín, ni De Stefano se salvan. Es más, nosotros, yo en ese momento era una de las cabezas visibles de los Stone y siempre estuvimos en contra y siempre tuvimos problemas por estar en contra de las dirigencias que estaban. Yo tuve muchos problemas con Lalín, me han querido secuestrar, amenazaron a mi vieja, a mi hijo. O sea, si hay, muchos me dicen, amigos fuertes que tengo, porque yo odio más a Marín que a Lalín. Y Lalín me hizo mucho peor a nivel, me mandó a la barra a cagarme a palo, he pasado noches en calabozo y que me han mezclado con los presos y me han dicho esto son vueltos de Lalín y de Busner y de todos los secuaces de él. Promediando el año 2001, Marcelo se alejó del club y se radicó en Brasil. Sebastián Bonino colaboró en el predio desde sus inicios. Era quien llevaba las tareas contables, además de ponerle el lomo al día a día de sacar escombros, emparejar la tierra y el sinfín de obstáculos que se podrían presentar. Su actividad política comenzó durante las elecciones de 2008, con la vuelta de la democracia. Allí fue parte de las filas del gobierno de Rodolfo Molina como encargado del fútbol profesional, cargo al que renunció después de un año. Durante el mandato de Gastón Cogorno es asambleísta por la mayoría. En el 2006 crea Racing Cambia, junto a nombres jóvenes como Ignacio Santos, Cecilia Contarino, Leandro Neunis o Martín Navarro. En el 2014 se oficializa la agrupación y participan de la coalición que acompaña la candidatura de Mariano Cuno Libarona. Tras perder las elecciones con Víctor Blanco, Bonino deja Racing Cambia y se aleja de la política del club hasta 2019, cuando se suma a la agrupación Racing Club de cara a las próximas elecciones. Roberto Maslat es otro de los que integró la 4 de noviembre. Previamente había participado en la agrupación por Racing. Fue uno de los primeros en pisar el predio Tita cuando era solo un baldío. Al quebrarse la 4 de noviembre, siguió los pasos de Rodolfo Molina y lo acompañó tanto en las elecciones que significaron la vuelta a la democracia como las que ganó Gastón Cogorno con Molina de vicepresidente bajo la agrupación Racing Sigue. La última agrupación que integró Maslat fue Racing Siempre, que presentó a Leandro Rodríguez Evia como candidato a presidente en las últimas elecciones. Desde hace varios años, Roberto Maslat es parte del departamento de filiales del club. Pablo Podestá avaló la candidatura de Quique Capozolo contra Daniel Lalín. Estuvo ligado a la agrupación 4 de noviembre, pero su verdadera carrera política comenzó post-predio Tita. En las elecciones de 2008 fue vicepresidente de Rodolfo Molina, con quien se peleó hasta el final del mandato. Para las siguientes elecciones formó la agrupación Este Racing, que lo tuvo como candidato a presidente junto a Mariano Cejas y Carlos Rodman como vices, donde salen segundos detrás de Gastón Cogorno. En los siguientes comicios vuelve a presentarse a la cabeza de Este Racing. Lo acompaña nuevamente Cejas y Pepe Torrandel reemplaza a Rodman como vice segundo. Aquella elección dio triunfador a Víctor Blanco y la fórmula de Este Racing sale tercera, detrás del trinomio Mariano Cuno Libarona, Fabián Colucci y Claudio Velo. De cara a las últimas elecciones, Este Racing sufre la baja de muchos de sus miembros, que arman una nueva agrupación, la ACADE. Podestá sostiene Este Racing por un tiempo, con un rearmado que incluyó al periodista Flavio Azaro como presidente. Todo duró lo que un suspiro y para 2017 se reciclaron en Evolución Racinguista. Allí Podestá es parte del Tribunal de Honor hasta la fecha. Daniel Higunet parte de una familia ligada a la política de Racing. Su abuelo Marcel Higunet fue parte de la comisión directiva en la presidencia de Carlos Pailot en 1945, mientras que su padre, Adolfo, ocupó diferentes roles durante las presidencias de Fontela, Vinagre, de Stefano, Tadeo y el tercer gobierno de Sacol. Higunet comenzó su actividad política como uno de los fundadores de la 4 de noviembre, presentándose junto a Capozolo en contra de Daniel Lalín. Luego de la fundación del predio Tita, se alejó de la 4 de noviembre y la política del club, hasta que Rodolfo Molina lo llamó para comandar el departamento de vitalicios y ser asambleísta durante el gobierno de Cogorno. En vitalicios duró poco, y luego de las elecciones de 2014 queda al frente del rearmado del Departamento de Cultura que alguna vez había presidido su padre durante la presidencia de Sacol. En las últimas elecciones, además de seguir al frente del área de cultura, es asambleísta por la mayoría.
Leonardo Strachnoi fue parte del armado de la agrupación 4 de noviembre y luego en la fundación del predio Tita siguió su actividad política creando el Sarcak. Con la agrupación fue candidato a vicepresidente de Hugo Recchia en las elecciones de 2008. Siguió en la política hasta el quiebre del Sarcak de cara a las elecciones de 2014. Mientras que algunos se fueron con Cunio y otros con Blanco, Strachnoi decidió alejarse totalmente. Oscar Crivari, como integrante de la 4 de noviembre, fue quien firmó junto a Rodolfo Molina la denuncia a las últimas 3 comisiones directivas del club previo al gerenciamiento. Esto provocó que Juan de Stefano y Daniel Alín estuvieran 2 semanas presos en una comisaría de Lanús y Osvaldo Otero prófugo. La cancha 1, rebautizada durante el primer gobierno de Blanco, en un principio llevó su nombre. Luchó fervientemente contra el gerenciamiento y fue una de las piedras fundacionales del Sarcak. Luego se alejó de la política. Leandro Rodríguez Evia integró la 4 de noviembre pero sin un rol marcado. Su carrera política la desarrolló post-gerenciamiento. Fue presidente de la Mutual del predio Tita luego de la renuncia de Marcelo Bedvesé. Tras renunciar por no querer firmar un acuerdo con la gerenciadora, estuvo alejado de la política del club hasta los últimos años de Blanquiceleste, donde comenzó a participar de las marchas en contra de Fernando Marín primero y Fernando de Tomaso después. Integró el gobierno de Rodolfo Molina y fue secretario general del mandato de Gastón Cogorno. Renunció a su cargo cuando estalló la pelea entre el presidente y el vice. Formó la agrupación Racing Siempre, una de las más activas del club, con la que fue candidato a presidente en las últimas elecciones donde salió el tercero, detrás de Víctor Blanco y Matías Gainza Eurnequian. Fabián Mangareto es arquitecto y se acercó al predio Tita para aportar sus conocimientos en la materia. Fue integrante de comisión directiva en el gobierno de Rodolfo Molina, encargado del área de infraestructura. Con la ruptura entre Molina y de Podestá, pasó a formar parte de las filas de este Racing. Al formarse la agrupación La KD, pasa a ser parte y allí se encuentra actualmente. La familia Gasparini fue una de las pioneras en el predio Tita. Rodrigo fue quien hizo carrera política en el club, apoyando el gobierno de Molina primero y como responsable del Tribunal de Conducta en la presidencia de Cogorno. Renunció a su cargo en agosto de 2013, donde por aquel entonces dijo: "Me voy del club por los malos manejos, hay cosas que no cierran. En Racing hay dirigentes que parecen el pulpo manotas, tienen varios cargos". Luego pasó a integrar las filas de Unidos por Racing, la agrupación de Miguel Jiménez, en la que se encuentra actualmente. Hugo Lamadrid fue jugador de Racing y ya retirado, encabezó junto al Mencho Medina Bello la escuelita de fútbol del predio. Durante el gerenciamiento, junto a Salvador Acerrad, fueron uno de los estandartes de la resistencia. Primero en la mesa de enlace y luego con la creación de la agrupación 25 de marzo. Se presentaron en las elecciones de 2008 con Acerrad como candidato a presidente, saliendo cuartos por encima de Daniel Alín. En las elecciones siguientes, la agrupación no participó de los comicios y en las últimas celebradas en 2017 formó una alianza con la KD, que presentó a Matías Gainza Eurnequian como presidente, Mariano Cejas como vice y Lamadrid como vice segunda. Hace unas semanas, en una entrevista con Alejandro Wall, Lamadrid dijo haberle puesto punto final a su actividad política en Racing. Sebastián Acosta, el chino, fue miembro de los Racing Stones y como Bedvesé y Rodríguez Evia, participó en los inicios de la 4 de noviembre. En compás con la presidencia de Lalín y los primeros años de Blanquiceleste, escribía en la revista Racing 21 junto a Mariano Burgarel y Carlos Juvenal. Durante el gobierno de Gastón Cogorno fue parte del departamento de filiales y hoy sigue despuntando el vicio de periodista en entidad racingista. Hay 2 personas que son primordiales para los inicios del predio: Leonardo Tarrío, Manguera y Luis Otero. Ninguno de los dos se involucró en política con el correr de los años, pero siguen ligados al club. Tarrío hizo toda su carrera en el Tita y actualmente es el encargado del lugar, mientras que Otero fue fundador del Colegio Racing Club, que tuvo sus inicios en el predio. Muy bien, amigos y amigas de Política de Racing, esto fue todo por hoy. Nos reencontraremos en el próximo programa de Política Racing TV, pero no se vayan. Sigan con la segunda parte de la charla entre Sofía y Sebastián Bonino. Bueno, continuamos, Seba, y justamente de lo que hablaba el informe de Facu, quería consultarte a vos. ¿Pensás que en los inicios del predio uno no se veía políticamente involucrado? Quizás, no sé, lo estoy diciendo yo como una idea.
¿Veías esta actualidad política en varios de los participantes, colaboradores y voluntarios que tuvo la creación del predio políticamente? La verdad que no, porque todos los actores principales antes de la quiebra quedaron muy desafectados de la vida institucional del club. Y el predio terminó siendo la cuna, terminamos, porque vos también, después de haber hecho lo que no sé, considero yo la última obra después del gimnasio del Polideportivo de Racing, creo que no hubo una obra tan grande como el predio, fue iniciada por nosotros. Eso, al haberse involucrado políticamente para que Blanquice no esté, y vos a las fuerzas quedás vos expuesto. Entonces no lo pensábamos en un inicio, era un proyecto del predio, construir y hacer esto, y terminamos forjando, saliendo dirigentes de ahí. Y eso... Lo vas a ver en un montón de agrupaciones. No lo pensabas, pero sucedió. Y actualmente hay muchos de los que en ese momento, ¿qué tenían? 20 años. ¿Cuántos años tenías cuando estabas en el predio? 20 años. Sí, más o menos. 24, 25 años. Bueno, eran los jóvenes que actualmente tal vez estén mirando este programa y habría que darles algún cierto mensaje de qué es la política del club, por qué es necesario también la juventud dentro de la política de Racing. Sí, y a veces creo que subestimamos, pero yo te digo que cuando empezás a escuchar y a hablar, empezás a caminar y hay un montón de gente muy interesante de ese rango de edad con un empuje importante. Vos entrevistaste a un par recientemente, no sé si este amigo Gaby Arias, ¿qué edad tiene? Si capaz que aparenta 40, no sé, pobre Gaby. Tiene 33 años, tiene Gaby, 32, 33 años. Bueno, pero hay mucha gente. Yo creo que el club, cuando se abra más socialmente, como decía la otra vez Hugo La Madrid, que no hay un lugar físico salvo el predio que vos te puedas empezar a juntar, reunir, debatir. Y eso enriquece mucho. Yo creo que va a venir más por el lado de los grupos de Racing feminista, que hay un grupo bastante interesante de mujeres que son jóvenes y además con un empuje terrible, y creo que nos va a llevar puesto a varios, en el buen sentido. Creo que vienen con muchas buenas intenciones, con una cabeza bastante amplia, y eso es lo que hay que tener muy presente. Y el tema, justo que lo nombraste, ¿no? Racing Feminista como un movimiento que está actualmente participando. ¿Sería positivo que se una a lo que es el club, que tenga un espacio dentro del club, ese tipo de agrupaciones? Y a mí me cuesta verlo como un sector, viste, el sector mujer, esas cosas a mí no lo veo así. Yo lo veo involucrado en la gestión, la veo involucrada en toma de decisiones, ¿no? En un área muy puntual. Claro. Ayer recordaba, me voy, mirá, del tema, pero recordaba temas del predio y las chicas de Racing Feminista me preguntaron las mujeres del buffet. No sé, no eran solo las mujeres del buffet, la presencia que tenían ellas era muy fuerte. En las reuniones, Tita Gasparini, no sé lo que era, Tita. Bueno, quien te bajaba supervisaba, alguien que te supervisaba. Sí, Alicia Ricardi de la comisión fiscalizadora, y Alicia estaba permanentemente atrás de todo, en un momento que lindo, un momento de adrenalina, cuando tuvimos que hacer el convenio con Blanquiceleste, tuvimos mucha discusión interna, y Alicia pateó todo el tablero, dijo esto se tiene que firmar así, porque en 6, 7 años, y la verdad que la presencia de la mujer no es solo limitada a uno piensa venir y hacían el locro. No, claro. La verdad que fue bastante interesante. En esos momentos se ve justamente el trabajo en conjunto, dejando de lado todo tipo de género. Exactamente. ¿Estuviste alejado de la política unos años? O después, en realidad, no tan involucrado, no alejado, no tan involucrado, no se te vio tan activo después de que fue la elección de 2014. ¿Qué es lo que pasó? Sí. ¿Por qué? Sí, haces un hilo y es muchos años. También tengo que dedicarme
porque a mí me pasa, a diferencia de algunos dirigentes que cuando están metidos en Racing crecen económicamente, yo bajo, al revés. Entonces, también necesitaba mi aire, mi desarrollo profesional. Estoy trabajando en una empresa grande y la verdad que necesitaba involucrarme porque vuelo con Racing. La verdad que me come la cabeza. Vos me tirás una punta y me quedo maquinando y empiezo a pensar. Y la verdad que entonces me dediqué más a lo mío, a desarrollarme, a estar más estable y con tiempo empezar a involucrarme de nuevo. Eso no, y te involucraste justamente formando parte de la agrupación Racing Club. ¿Por qué elegiste esa agrupación? ¿Qué es lo que te representa? Mirá, me contactó Dani García y la verdad que es un tipo que, esto es lo que me gusta marcar, yo jamás creo que estuve reunido con Dani García. Pero a Dani García lo veo en el club hace 25 años, más o menos caminando por todos lados, en las marchas cuando organicé en el tema de la quiebra buscando los acreedores, el venimiento de los acreedores. Es un tipo que la luchó, que caminó. En el barro, como decías. Totalmente, ¿viste? Y eso le da una legitimidad terrible. Me cansé de los que vienen, ¿viste? Que no conocen Racing y caen un día y dicen, yo quiero ser presidente y esto y lo otro. Y dije, yo quiero ir por la mía, de gente que siente lo mismo que yo, que le dé vergüenza si le pasa algo en Racing, que le dé vergüenza que un fracaso, que le vaya mal y que decir, bueno, chao, me interno en una isla del Delta y no aparezco más. No creo, ¿viste? Entonces, Dani García vive ahí a pocas cuadras de la cancha. No. Son cosas que evalué, lo charlé con él y me sumé muy tranquilo. Trato de moderar las energías y estoy colaborando lentamente ahí con la agrupación. Y esta agrupación está apuntando bastante también a la juventud, porque hay muchos integrantes jóvenes. ¿Cuál es la importancia que le das a esos miembros jóvenes de la agrupación? Mirá, son el empuje, es permanente eso. Además son los que más escuchan, son gente que están permanentemente con la energía para canalizar en algún lado. Hay chicos que van y ayudan en prensa, otros que están ayudando en lo que era raíces racinguistas, y esto mismo le está pasando a otras agrupaciones. Yo lo veo en otras agrupaciones. Fíjate que Gaby Arias ahora es el presidente de una agrupación, que la agrupación de... Bueno, por ahí para Racing también. La cadera, que está Mariano Cejas, hace creo que un año y algo, nos hicieron un homenaje a todos los que participamos en lo que fue la gesta contra Blanquiceleste y cada miembro de cada comisión directiva, sin importar qué agrupación era. Hicieron un evento muy lindo ahí en la calle Moreno. Y la verdad que eso fue un impulso de grupo de jóvenes. Y la verdad que hay un compromiso y en todas las agrupaciones vas a ver grupos de chicos que están con esa intención. Y la verdad que eso es lo más sano. Esto todo es perfectible. Y estamos en una etapa de maduración permanente. Y tenemos que darle más letra, tenemos que dar más cabida y más lugar a esos grupos de chicos. Me gustaría escuchar tu opinión con respecto a la gestión actual en Racing. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo que rescatás y qué es lo que sacarías de raíz completamente? Y mirá, la verdad que me cae muy bien la gestión de Blanco, lo considero un tipo muy metódico. ¿Sabes qué considero más de Blanco? Cosa que casi muy poca gente tiene, de poderse abstraer del mundillo Racing, ¿no? Es un tipo que no está en el mundillo Racing. Creo que si hasta le preguntás, ¿conocías a el otro que hizo tal cosa? Él no está a ese nivel. Y eso creo que lo posiciona diferente. Lo que sí me preocupa son el desarrollo de otros dirigentes, ¿no? Que la cabida o el lugar a otro grupo de dirigentes, que no hay. De lo malo que a veces en las comisiones directivas se integran con gente que uno desconoce de acá, ¿no? Pero
también conoce, de cierto modo, y van un domingo a comer sanguchito de miga, ¿viste? No sé hasta qué punto colaboran con el club o qué desarrollo tienen. En esos lugares pones a un loco lindo con empuje, con ganas de desarrollar temas y te activa mucho más el club. Yo creo que esa segunda línea, si ven Alfredo Chodini que camina el club todo el día, hay Loso que lo puedes ver permanentemente en el predio, Cristian Devia que está en todos los detalles, tenés gente, ¿viste? Pero creo que el club da para más también eso. Seba, fue un placer tenerte en Política Racing, esperamos tenerte nuevamente en otro momento porque no alcanza el tiempo para seguir conversando, viste que te tiramos una chispita y ya se prende el fuego racinguista en tus charlas. Claro. Así que bueno, es un placer. Dale, cuando quieras la seguimos. Y llegamos al final del programa número 8 de Política Racing TV. Esperamos que lo hayas disfrutado. Seguinos en nuestras redes sociales, @Política Racing, en Instagram, Facebook y Twitter. Si te gustó el programa, recomendalo, suscríbete a nuestro canal de YouTube y si querés enviarnos críticas o sugerencias, por supuesto que son bienvenidas. Nos encontramos la próxima.